perdido, entrego el alma y cuerpo al juego. Tampoco niego que tiemblo en las intifadas que también escribo, porque las palabras corren el riesgo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romario Torres Pérez, hago parte de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas Cordatec. Contarles un poco de qué se trata el proceso, por qué inició. Bueno, ya he sabido que el gobierno de Juan Manuel Santos le abrió oficialmente las puertas a una multinacional llamada ConocoPhillips, que pretende realizar una explotación de hidrocarburos no convencionales conocida como fracking de lutitas. Y nada, nuestro municipio San Martín Cesar es el proyecto piloto, por así decirlo. Nosotros le llamamos el conejillo de Indias, ya que no hay la suficiente certeza de que no vaya a impactar, como sí ha sucedido en otros países como Estados Unidos misma, que es la pionera de esta técnica. Argentina, que también está padeciendo de esta manera, de este método muy agresivo de exploración y de explotación de hidrocarburos. San Martín Cesar ha puesto total resistencia a esta práctica. Hemos estado en muchas socializaciones con la empresa en la que pues no nos habla con claridad, nos da datos inexactos. Entonces nosotros contraponemos y controvertimos la información que ellos nos dan con científicos comprometidos con la causa ambiental, y son ellos quienes al final nos dan las luces de empezar a investigar y a darnos cuenta de que el fracking no es la panacea, como dice el gobierno central, que es mucho mejor la técnica. No, al contrario, es más agresiva, como lo digo, ya que si entendemos un poco más allá el modus operandi de esta técnica, se gasta muchísima agua, muchísima arena, y los impactos ambientales son algunos a corto plazo y otros han pasado a dilatarse un poco el tiempo, pero igual el resultado de contaminación es irreversible, ya que también hay altos grados de sustancias químicas que se utilizan para que el agua que inyectan no haya fricción con la tubería. Entonces esas mismas sustancias se encargan de volver el agua inutilizable. Entonces no hace falta ser un ambientalista de lleno para darse cuenta que si no cuidamos el agua, pues no vamos a tener una humanidad saludable. Bueno, Cordatec es una organización, se puede decir, sin ánimo de lucro, porque no estamos trabajando directamente para ninguna ONG ni nada. Somos estudiantes, amas de casa, no sé, todo es gente de a pie, profesionales también. O sea, cualquier persona que se sienta con el amor patriótico, primero de querer a Colombia, de querer a su departamento y más aún de ser sanmartinense y de tocarse un poco la camiseta, hace parte de Cordatec. Puede decir desde donde esté que si lucha en contra del fracking, hace parte de Cordatec. Nosotros, nadie nos está financiando, nadie nos está pagando un salario. Pueden revisar las cuentas de Cordatec y no van a encontrar una cantidad exorbitante como vienen difamando muchos de los que están a favor precisamente de la multinacional. De hecho, si quisiéramos, entre comillas, recibir dinero, muy fácilmente la multinacional pagaría para que nosotros nos quitáramos del medio, pero nosotros no nos mueve el dinero, nosotros nos mueve la conciencia ambiental, nos mueve el saber que no solo San Martín Cesar, toda Colombia, todo el planeta está viviendo o atravesando una crisis ambiental. El calentamiento global es muy real. Necesitamos migrar de la dependencia de los hidrocarburos convencionales y no convencionales aún para obtener una fuente de energía saludable, energías como la eólica o la solar, que son las más que han avanzado mucho más en la tecnología. Y le repito, Cordatec es una organización de gente muy de a pie, muy honrada, muy honesta y muy trabajadora, comprometida con la causa. Si quieres vincularte, estás en todo, bienvenido seas, y de una vez pues vamos quitándonos el estigma de que aquí solo somos un grupo pequeño. No, aquí somos todo San Martín que se siente pues golpeada, entre comillas golpeada,
por el abandono del Estado, el abandono de instituciones locales como la alcaldía municipal, que nos dio la espalda total en esta lucha. De hecho, cuando llamamos a las manifestaciones a marchar son más de 7.000, 10.000 personas, y eso es muy lindo saber que San Martín cuenta con sanmartinenses que les duele la camiseta, les duele saber que nos están saqueando y no estamos haciendo nada. Entonces, los invitamos para que hagan parte también de esta organización. O sea, no estamos pagándole a nadie porque participe, porque venga a nuestras actividades. Además de luchar contra el fracking, también desarrollamos otras actividades como limpiezas de parques, como siembra de árboles. Entonces, por ahí empezamos a dar un poquito las luces de qué es Cordatec y cuál es nuestra razón de ser, nuestro ARGE como organización. Bueno, ha habido una campaña fallida de falsa publicidad, diría yo, donde crean perfiles falsos. O sea, nosotros tenemos una página oficial donde damos nuestros comunicados oficiales, donde denunciamos, donde hacemos de cara a la comunidad, de cara al país. Por otra parte, hay cuentas fake en las que sacan noticias X de que, por ejemplo, que estamos recibiendo dinero de X o Y personas, que nosotros hacemos parte de X o Y partido político y nada. Aquí lo bonito de Cordatec es que confluyen muchas ideas. Aquí hay gente tanto de izquierda, de derecha, de centro. ¿Por qué? Porque es que el medio ambiente no tiene partido político, no tiene sexo, no tiene raza, no tiene religión. Aquí solamente vamos a ser parte de Cordatec los que de verdad nos sentimos indignados y queremos no solamente quedarnos en nuestras casas señalando que el presidente, que el gobernador y que el alcalde son los culpables de la hecatombe ambiental, de la hecatombe económica que estamos viviendo, sino que queremos también ser parte del cambio y ser un engrane dentro de un gran mecanismo. Bueno, Cordatec también ha sido víctima de agentes invisibles, pero que obviamente sabemos que son los que están a favor de que el fracking llegue a Colombia, especialmente a nuestro municipio. Sabemos que hay amenazas muy, muy fuertes. Han habido casos en los que compañeros han sido amenazados de frente, han habido casos oscuros donde la ley no nos da razón de qué es lo que pasa, de amenazas que llegan a nuestros correos, de fanzines, de pasquines. Entonces, lo que sabemos es que las multinacionales utilizan el miedo para amedrentarnos y cosas que nos han quitado el Estado es hasta el miedo. O sea, ya estamos claros de que si es de dar la vida por toda esta lucha, yo por mi parte estoy en plena disposición, porque es que no hacer nada es estar muerto. Entonces, nuestros compañeros están muy claros de que estamos luchando contra un gigante, somos pequeños David y nada, estamos luchándola 100%. Ahorita estamos en la consulta popular, es algo que también ellos intentan, el miedo para coaccionar nuestras actividades, para coaccionar nuestros pensamientos, pero estoy seguro que cada miembro de Cordatec es consciente del riesgo y lo asume con gallardía. Por eso decimos siempre que San Martín no se vende, San Martín se defiende.